En la noche. Gracias por estar con nosotros en esta emisión de Lo Increíble, siglo 30. Hoy vamos a dar inicio, vamos a abrir la puerta al misterio sobre un fenómeno que ha llamado la atención y que obviamente en siglo 30 el programa de Lo Increíble ha tomado algunos programas a lo largo de su historia, con pruebas fehacientes no solo fuera de nuestro país, sino en el entorno del nuestro. El tema es sobre esas voces misteriosas que pareciera que vinieran del más allá. Se les ha llamado las psicofonías. Nosotros le hemos puesto o le hemos colocado o les llamamos de una forma más correcta parafonías, es decir, al lado de la fonía. Y es que así es este fenómeno, en el sentido de que dentro de lo que es las grabaciones magnetofónicas, ya sea del sistema analógico o de cinta, así también el nuevo digital, se incluyen cuando se está grabando, particularmente en lugares que ocurren fenómenos paranormales. Nosotros le llamamos infestados. Así que esta semana completa, dedicada a las parafonías, voces del más allá. Siglo 30, una voz en la noche. Indudablemente que el inicio de esta serie, en esta semana, merece una explicación en dos sentidos. Uno, cómo se producen, es decir, cuál es el método en que la psicofonía se incluye, cuáles son los equipos que se utilizan para esto, cuáles han sido las experiencias que se han tenido. En relación a lo último, las experiencias que se han tenido, vamos a tener 4 programas sobre distintas formas en que se han captado y ejemplos claros de lo que se ha obtenido. Dentro de lo que es la explicación de qué es una parafonía, les quiero indicar que, como muchos de ustedes han de saber, es una inclusión magnetofónica o en sistema analógico, es decir, de cinta o digital, en grabadoras que ordinariamente se utilizan para registros de sonido. También hoy día, cosa que dentro de lo que es todo este cúmulo de evidencias no se menciona, también hay algunas parafonías que se han obtenido a través de la vía de móviles, o sea, de teléfonos celulares, con lo que es la respectiva aplicación de la grabación de sonido. En sus teléfonos está esa opción que pueden ustedes utilizar perfectamente. Ahora vamos a explicar cómo es que se pueden obtener. Si usted tiene una grabadora de estas antiguas de cinta, me pareciera a mí pensar que en un momento dado, tal vez porque se utilizaron por mucho tiempo, son las que más resultado han dado. Nosotros en el Grupo GEOP, al menos su servidor, tiene 4 grabadoras analógicas, contando también con 3 digitales, por supuesto. Pero siempre utilizamos las grabadoras analógicas. Estas, como las digitales, pues únicamente lo que se tiene que hacer es ponerlas a funcionar, es decir, creando la condición de impresión magnetofónica, es decir, marcando o apretando, si usted quiere, presionando el botón de record, y usted ya está en el nivel de poder grabar estas voces o estos sonidos del más allá. Así, teóricamente, se les ha llamado, porque hasta ahora no se sabe no se tiene una explicación exacta de dónde se producen o cómo se incluyen. Bien,
¿cuáles son los requisitos que se deben tener? Primero, si utiliza usted una grabadora magnetofónica de cinta, que aún todavía existen, repito y reitero, nosotros todavía tenemos, y hemos obtenido en su momento varios cassettes vírgenes, que esto es lo que es el primer requisito que usted tiene que tener en cuenta, que las cintas magnetofónicas sean vírgenes. Esto es para evitar que la cabeza borradora de la grabadora o en la nueva cabeza que se va a utilizar que es la misma en muchas de ellas que no son profesionales, para grabar, para reproducir. Entonces, en este momento, cuando la cinta no es virgen, puede ser que la cabeza borradora de la grabadora no borre, valga la redundancia, perfectamente, no borre en forma, eficiente. ¿Por qué razón? Porque puede ser que en un momento dado la bobina de la grabadora, que está metiendo una, vamos a decir, inclusión electromagnética a través de la bobinita de la grabadora, que es la cabeza borradora, borra todo vestigio de la cinta para dar lugar a la cabeza grabadora a incluir una nueva. Quiere decir que la cinta magnetofónica lo que hace es grabar, ordenar las moléculas de óxido metálico que están en la cara de las cintas magnetofónicas, ordena las moléculas respecto a las impresiones electromagnéticas o las ondas, si usted lo quiere pensar así, que están siendo producidas desde el micrófono de la grabadora, amplificadas, metidas entonces a la cabeza grabadora y entonces magnetizan la cinta. Esto es lo que sucede. Pero estas quedan grabadas. Si la cabeza grabadora está en ese sentido, pero la cabeza que está antes de la cabeza grabadora no borra bien, entonces algunas palabras, algunos sonidos pueden quedar grabados y parecer como que fueron grabados en el momento en que está utilizando la grabadora. Todo esto no lo van ustedes a escuchar en toda esta serie de programas que vamos a tener, más que van a ser evidencias de lo grabado. Los grandes investigadores como el doctor Jiménez del Oso o el señor Blanco, de un programa muy conocido en España, o Amorós, que es uno de los grandes especialistas de esta rama, y otros más, no explican previamente, como yo lo estoy haciendo y con todo el respeto y sin vanidad, cómo es que se hace una grabación. En la parte digital, el micrófono convierte la onda o la sinusoide electromagnética a través de este tipo de, elemento que es el micrófono, que muchos son dinámicos y otros son de inclusión, todos son a través de una bobinita que produce una fuerza electromagnética en una especie como de imán, si usted quiere, y entonces esto es convertido, nuestro sonido, esta voz que yo estoy diciendo, en un impulso eléctrico. En ambos casos el micrófono funciona igual, solo que en el caso analógico lo produce por una onda sinusoidal y en el caso digital por medios numéricos. Pero de cualquier manera la modulación es la misma, para volverla otra vez a decodificar, si usted quiere, o demodular, para poderla escuchar en lo que es la cabeza que va a reproducir la cinta que está pasando, que está, con ordenadas sus moléculas, entonces se detecta esa impresión magnética y la pasa a lo que es los circuitos. Lo mismo lo digital. En este caso, vuelve a reproducir lo que es digital a través de lo que es una forma de onda sonora a través de un elemento que usted conoce como una bocina. Bien, no puedo explicar más profundamente porque sería confundir el asunto, pero básicamente es eso. Ahora, cuando se está efectuando una grabación, entonces la condición de micrófono está activada y capta todos los sonidos como nuestro oído, el cual tiene, usted sabe perfectamente, nos enseñan desde la primaria cuál es la condición estructural del oído, donde hay una membrana que vibra, transmitiendo esa vibración hacia unos huesecillos y luego esos huesecillos lo convierten en impulsos, imagínense igual, más o menos, y lo van a un nervio auditivo, lo cual lo lleva al cerebro. Bien, ¿para qué hago esa explicación? Porque técnicamente tiene que hacerse. Luego entonces la grabadora, el micrófono particularmente, está captando todo el sonido ambiente.
la voz particularmente que una persona está emitiendo, o el sonido ambiente, los ruidos que hayan en el ambiente, en fin. En esa condición solo debería ser permitido, mucho atención, mucho oído, solo debería ser permitido los sonidos que giran o que están alrededor de lo que es, o el alcance de lo que es el micrófono. Hay micrófonos de alta sensibilidad, por supuesto, y bajo ruido, que pueden en un momento dado captar todo aquello que está sucediendo: sonidos de carro, sonidos de viento, la lluvia, el arrastrar de un mueble, cualquier cosa que a usted se les ocurra. Y en ese sentido, la grabadora lo lleva hacia una memoria, en términos generales, una memoria que sería lo digital, pero en lo que es la parte analógica, ordenando las cintas de las moléculas ferrosas que están pasando sobre la cabeza grabadora. ¿Me entiende? Una cosa es analógica y otra cosa es digital. Bien, ahí teóricamente solo deberían de incluirse los sonidos que el micrófono está captando. En el caso de reproducción de este tipo de grabación, que puede ser una grabadora analógica, que ya no hay, pero son muy eficientes para este tipo de experimento, una grabadora digital, que las hay muy sensibles, nosotros tenemos varias de estas, o una grabadora que digitalmente en el teléfono celular usted pueda tener. O sea, usted puede ahora grabar psicofonías con su móvil. Claro, la batería se le va a ir bastante más rápido que una que está operando de voltio y medio, 2 de voltio y medio, sumando 3, o otra fuente de energía. Entonces, repito y reitero, el sonido que debería de percibirse por el micrófono sería solo lo que es el medio ambiente. Repito y reitero, sonidos como arrastrar de muebles, como cerrar de puertas, como sonido de viento, sonido de lluvia, un trueno, bueno, en fin, o una lejana estación de radio que esté sintonizando un radito por ahí, ¿ya? O la televisión, en fin, o sonidos muy lejanos de personas que están hablando y que son a veces inentendibles, pero son de muy bajo nivel. Ahora bien, cuando usted reproduce esta grabación, particularmente sucede en lugares infestados, en lugares o casas encantadas o embrujadas, si usted le quiere llamar así, o lugares donde han ocurrido cosas. Vaya, póngale usted cementerios, aunque los cementerios son poco probables para este tipo de cosas, sino donde han sucedido hechos dramáticos. Por ejemplo, puede ser una casa, un edificio, puede ser una calle de noche, porque si no ustedes graban en una calle, pues están los carros pasando, los sonidos de las llantas, la gente que transita, en fin, se hace en el mayor silencio posible. Por eso, cuando se hacen investigaciones de tipo paranormal, nosotros recomendamos usar zapatos sintéticos o tenis, si usted quiere, porque hacen menos ruido al caminar cuando se está haciendo la investigación en un lugar. No recomendamos llevar accesorios, por ejemplo, si son mujeres las que están haciendo esta investigación o que están involucradas en el caso, que lleven aretes o algo por el estilo, porque estos producen a veces ciertos sonidos. Y cuando se toman ese tipo de precauciones de no llevar, por ejemplo, incluso celulares, pues por supuesto encendidos o cosas por el estilo, sino tratar de tener limpio o virgen, si usted quiere, el ambiente, que no esté provocándose nada. Cuando se hablan los investigadores, se hablan en voz baja y al oído, muy imperceptiblemente. Por ejemplo, mira, ya fuiste a aquel rincón, o ya pusiste tal grabadora, o hiciste tal o cual otra cosa. Pero muy imperceptiblemente, para que las grabadoras puestas en distintos ambientes, como ejemplo en una casa, por ejemplo, no capten la voz del investigador o las personas que están presentes. Se les dice a todos los involucrados que no hablen. Por supuesto, se hace una entrevista previa, un protocolo, en fin, y luego después todo silencio. Y luego se comienza la investigación. Pero eso ya es una investigación. Estamos hablando solo de cómo se producen las psicofonías, o mejor, parafonías. Bien, así es. Cuando se reproduce esa grabación, entonces se observa, y más que se observa, se escuchan voces que no estaban presentes en el ambiente, que no son coherentes con nada del ambiente o de lo que está ocurriendo, o que muchas veces contestan a la pregunta que uno está haciendo. Por ejemplo, el caso de nosotros en la casa infestada de la Quinta Calle de la zona 1, centro histórico, en donde yo hice esta investigación en solitario, juntamente con las involucradas, pues las dos dueñas de la casa. Pues pregunté después de quiénes son, y yo tengo esa inclusión magnetofónica. Era una grabadora
analógica, profesional de reportero o corresponsal internacional, que todavía la tengo y la uso, eran en aquellos tiempos. Y la voz susurrante dice, somos dos. Ya lo han escuchado ustedes muchísimas veces. Quizá después de esta serie de programas vamos a hacer una, digamos, producción de serie de todas las psicofonías que hemos obtenido, por ejemplo en el teatro del Paraninfo Universitario, o el Teatro Cultural, o el Centro Cultural Universitario, en donde en la sala del teatro estábamos hablando, pidiendo que se presentaran, no hablando sino pidiendo, todos callados. Se oían los vehículos que de pronto pasaban, porque eran como las 10 de la noche en la Segunda Avenida, y de pronto se escucha un grito, clarísimo, un grito, no con el mismo nivel, porque los niveles en audio se miden por decibeles. Entonces el 0 dB es el nivel óptimo para grabar. Por ejemplo, yo estoy en ese momento grabando a través de unas barras que me dan el nivel a 0 dB. Pues esa quizá tenía un menos 20, pero era clarísima. Eso nadie pudo haber gritado de los 5 investigadores que estábamos ahí, nadie. Y así, cuando dejamos, recuerdo usted, eso lo pasamos hace poco, en un salón del mismo Centro Cultural Universitario, o Paraninfo, en donde dejamos cerrado el cuarto, donde se recibían clases, una especie de auditorio, ¿de acuerdo? Y se oye como que alguien se enoja, tira cosas, pero con un sonido como que las tablas o las mesas caen al suelo. Y cuando nosotros llegamos, antes de eso, pues lo pude escuchar yo después, y extraer esa parafonía. Cuando entramos, habiendo echado llave el celador, abrió otra vez para ir a recoger la grabadora, después se oyen a veces son grabaciones que duran 2 o 3 horas mientras se hace la investigación y se dejan grabando ahí. Entonces son 2 o 3 horas que hay que oír, porque no salen de pronto, no salen permanentemente, salen por ahí como circunstancialmente. Cuando yo escuché eso, ustedes lo oyeron hace algunos programas atrás, que no tenía que ver nada con esta serie, pero vamos a hacer una reproducción, como la que ustedes van a escuchar, de psicofonías mucho más, diríamos, si no perfectas, mucho más fieles que muchas de las que ustedes van a escuchar. No todas, hay algunas muy impresionantes, por supuesto, en esta serie de programas. Y hemos logrado psicofonías así muy especiales, pero muy especiales en Guatemala. Y esto obedece a que nosotros trabajamos con equipos especiales y con una técnica especial. Repito y reitero, no somos un grupo de espectáculo, de show, que claramente los que están haciéndolo ahora en Guatemala, y no los criticamos, pueden hacerlo, no hay problema, cada quien puede hacer lo que mejor le parezca, pero en este caso, cuando a uno de los miembros de este grupo que están haciendo visitas a, parece un hotel o algo por el estilo, le dijeron, sí, es que vamos a tener narraciones del terror, del crimen, de suicidios, de esto, lo otro, y bueno, el espectáculo, dijo, bueno, es que eso no es espectáculo. Ahora, el asunto es las parafonías, de dónde proceden. Muchos investigadores han querido explicar. La primera palabra que se ocurrió cuando comenzaron a escucharse esto en cintas de estas de reel, grabaciones de reel, o sea, de carrete, no de casete, sino de carrete, se les tituló psicofonías, porque originalmente los primeros investigadores pensaron que era la psiquis humana o la psiquis de alguien que introducía dentro de la grabación técnicamente, es decir, en el equipo técnico introducía ese tipo de inclusión de sonido por medio psicológico o medios psíquicos. En ese sentido quedó el nombre de psicofonía, pero no es, ya está comprobado que el operador o quien está haciendo la investigación o usted mismo puede hacerlo, en ese sentido esté metiendo eso en la grabadora. Puede ser o la psiquis de un ser que está en más allá, porque eso se ha llamado las voces del más allá. Pareciera que nos están hablando a través de ese medio. Ahora, lo que no se analiza, y ustedes lo van a poder ver, pero es muy interesante esta serie de 4 programas que siguen a donde hay muchas experiencias y ejemplos de parafonías, no explican es cuál es y cómo puede ser posible que una inclusión de sonido pueda estar dentro de una grabadora o fuera de lo que es la percepción de un micrófono, porque cuando están todos presentes o están haciendo la investigación, no se oye esa palabra o esa serie de alocuciones, digamos, que se oyen en las parafonías. No, nadie las oye. Se oyen nada más cuando están, por ejemplo, ese grito que yo les digo que escuchamos en el teatro del teatro universitario ahí en el Paraninfo. Nadie lo oyó. Solo únicamente cuando se reprodujo las 2 grabadoras que habíamos dejado, se oyó en una sola de ellas.
Fíjense pues cómo es de curioso esto. En una sola de ellas. No sé cuál sería la razón para que esta inclusión quedara en una sola y no en las dos. Pero la razón es porque todos los investigadores que estábamos ahí no la escuchamos. Por lo cual es exactamente igual como que solo una persona lo hubiera escuchado y todas las 5 o 4 restantes no. Lo mismo, las dos grabadoras estaban funcionando, una lo grabó y la otra no. ¿Cuál es el mecanismo por el cual yo mismo, como técnico en electrónica, como perito en electrónica, que fue mi primer trabajo, no me cansaré de repetirlo porque tengo autoridad para poderlo decir, no me explico cómo puede una inclusión que no está a través de la función de un micrófono, creando una energía sinusoidal o un proceso electromagnético para poder grabarlo, o digital, pueda incluirse dentro de la grabación hecha. Eso es realmente lo que es el gran misterio, la gran maravilla, diríamos. Ahora, ¿quiénes son quienes producen eso? ¿Espíritus de muertos? Es curioso, porque muchas veces este tipo de cosas dicen cuestiones incoherentes y otras sí contestan claramente a una pregunta. Por ejemplo, vuelvo a repetirle el caso mío de preguntar quiénes son, y únicamente es contestado en la grabación susurros, somos 2, pero se oye claro, bajo nivel, pero se oye claro. A veces se oyen claras y hay que escucharlas 2 o 3 veces para oírlas. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en el Teatro Mágico, que dejamos la grabadora y estuvimos ahí, y yo dije, bueno, como no hay nadie allá, no sentimos ni percibimos ningún fenómeno donde estábamos esperando, pero estaba una grabadora funcionando. Cuando yo lo oí, y yo dije, bueno, entonces nos vamos porque aquí parece como que no hay nada, dije yo. Y entonces claramente, pero muy claramente, como que alguien se hubiera acercado a la grabadora, dice, shh, como que dice, cállese. ¿De acuerdo? Todo este tipo de cosas son realmente misterios de misterios. Es lo que yo llamo parafonías. El tiempo no da para más. Gracias por estar con nosotros. Cualquier comentario a Proyecto Siglo 30, @gmail.com. Proyecto Siglo 30, todo letras minúsculas, un número 30, @gmail.com. Y en nuestra página vamos a poner, vamos a hacer en cuanto pueda, porque voy a estar fuera de lo que constituye esta área de país. Bueno, pues algo sobre psicofonías. Pero si usted puede, entre a www.siglo30.com o con solo poner en la barra de Google Siglo 30, un 30. Ahí busque entre los 800 artículos que hay psicofonías, o ponga en el buscador psicofonías, y ahí hay programas sobre este misterio que ha recorrido el mundo desde hace mucho tiempo y que tiene intrigado no solo a los investigadores, sino también a los científicos. ¿Cómo es posible técnicamente que un sonido de esta clase, coherente, una voz humana, o un sonido del cual no se tiene presencia o constancia, como este tirar de cosas en ese salón que quedó cerrado con llave y después entrar y todo estaba normalmente? ¿Qué es lo que sucede? Son de los grandes misterios trascendentales del siglo 30. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta emisión de Lo Increíble. Siglo 30, una voz en la noche.